Hola Sebas, nos volvemos a encontrar en 10 minutos con Marquetata. Muy contento de volver a encontrarnos de nuevo, Ivonne. Hoy vamos a hablar de un tema que se habló muchísimo en el 2020 y en los comienzos de este año 2021, ¿verdad? Y un tema que creo que hoy en día tiene mayor importancia en la boca de todos los habitantes del país, que es la deuda pública y el riesgo país, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores que tienen las calificadoras de riesgo al hablar de riesgo país? Y justamente son, primero, el déficit fiscal, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la consistencia de las políticas macroeconómicas, el grado de apertura financiera, la diversificación en el comercio exterior, la solidez y credibilidad de las instituciones públicas, la estabilidad pública, jurídica y tributaria. Partiendo de esos puntos que las calificadoras internacionales toman como parámetros de medición, porque vos tenés que tener algún tipo de parámetro para medir con respecto a otros países. El déficit fiscal, digamos, este año en 2020 creció un 30%, como vos dijiste, y se debió principalmente a políticas de reactivación económica y también a fondos para luchar contra el COVID, porque se paralizó gran parte de la economía. De mi punto de vista, y también comparando con los países de la región, inclusive con países como Europa, Estados Los, creo que el déficit, si bien va a llegar al menos 6% este año, el cierre del 2020, más o menos ahí entre 5,5 y 6,2%, no es preocupante porque fue un año, por ejemplo, bastante atípico y también se hicieron muchas inversiones, con lo cual en la medida que esto sea algo coyuntural, sea momentáneo y en los otros años se vaya respetando, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, la cual implica que el déficit tenga que mantenerse en un rango de 1.2, 1.5, no es preocupante. Aparte, Paraguay no tiene mucho endeudamiento tampoco. O sea, el déficit está relacionado también con el endeudamiento que tiene un país, que es la deuda externa, que también es otro de los parámetros que te miden. Entonces, en ese sentido, yo creo que Paraguay hizo relativamente bien las cosas. O sea, no me preocupa para nada, creo que tiene una deuda muy sostenible y también hubo mucha inversión o gasto en infraestructura, con lo cual eso va a aumentar la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, para que entienda el usuario en general, que vos a una ruta bioceánica y que asfalte las rutas cerca de los campos donde hay mucha producción local, te permite que vos puedas sacar y ahorrar en flete, y que vos, si tenés una producción agrícola, puedas sacar tu producción en el momento y no pierdas. Entonces eso hace que aumentes tu producción de granos o también tu producción ganadera, exactamente, y con lo cual también después vas a aumentar los impuestos. En ese sentido, el déficit fiscal contribuyó a paralizar un poco, a contrarrestar la caída económica del sector privado. Después, con respecto al segundo punto, el crecimiento del PBI que te miden las calificadoras, este año vamos a decrecer bastante poco, lo calculo entre menos 0,8 y 1%, con lo cual el objetivo está logrado. Después, las consistencias de políticas macroeconómicas, que creo que es un factor súper relevante, también vemos que en la medida que esto se vaya recomponiendo, se va a mantener esta consistencia con una inflación controlada, con tasas también que están bastante bajas, con déficit que también lo controle, y eso va a hacer que la credibilidad de la política monetaria y los agentes confíen en el país, cosa que viene sucediendo hace 15 años más o menos. Y justamente después el JP Morgan lanzó el puesto que se ubicaba a Paraguay en cuanto al riesgo país, ¿verdad? ¿Qué es el indicador de bonos de mercados emergentes? El JP Morgan hace este indicador para medir la diferencia que existe entre los bonos emitidos por los países en vías de desarrollo comparado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque son comparados como los menos riesgosos, ¿verdad? Entonces, un spread que se forma entre la diferencia entre las dos tasas, ¿verdad? En ese punto hubo un pico en donde Paraguay tuvo un pico alto de spread, pero fue más o menos en mediados de julio, junio, julio, terminando más o menos en agosto, ¿verdad? Los inversionistas entonces hoy nos están viendo con menos riesgo, y eso es lo que está indicando este indicador del JP Morgan, ¿verdad?
realmente a Paraguay lo ven, o sea, con una, sobre todo, fortaleza en la política económica y monetaria, un país con bajo déficit fiscal, buen nivel de reservas internacionales, tiene estabilidad macro y con baja presión impositiva, con lo cual lo ven muy bien para realizar inversiones, sobre todo de mediano y largo plazo, con mucho potencial todavía por invertir en sectores, sobre todo que Paraguay es bueno, que son agronegocios sobre todo, y también en infraestructura. Hay un apetito muy interesante y se ve también en los bonos de Paraguay, en que cada vez cotizan mejor y lo ven con una solidez financiera al país. El único inconveniente por ahí es la seguridad jurídica o la parte pública, que Paraguay tiene que hacer una determinada tarea, por ahí mayor transparencia y por ahí fortalecimiento de las instituciones, sobre todo de la justicia. Países como Colombia, Costa Rica, también tenemos a Ecuador, Venezuela, dejaron, o sea, tienen una tendencia negativa ahora, y Paraguay está todavía en una calificación estable, ¿verdad? Cuando hablamos de ingresos, los ingresos de este año cayeron a causa de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y los gastos aumentaron en cuanto a las prestaciones sociales, en cuanto a los pagos con intereses de la deuda, ¿verdad? Hoy en día Paraguay puede todavía sostener eso en un mediano plazo, ¿verdad? Pero creo también que hay que tener en cuenta que hay que revisar esa matriz, porque nosotros hicimos frente, o sea, tenemos un déficit fiscal y un aumento de porcentaje de deuda, haciendo frente a gastos fijos. O sea, estamos cubriendo otra vez gastos que no pudimos cubrir a causa de una crisis, ¿verdad? Pero creo también que eso es una enseñanza a nivel nacional, porque ¿cómo nosotros estamos gastando hoy? ¿Y qué seguridad está teniendo la persona y cómo está recibiendo esa persona en la calle? ¿Cómo ve esa perspectiva a nivel país, verdad? Otro factor que es súper importante y fundamental, sobre todo, es transparentar cómo se hace el gasto público, que no haya esos problemas de sobrefacturación o corrupción, porque eso hablan del país, de la seguridad pública y transparencia de la plata pública. Yo creo que esa es la materia, la asignatura pendiente que tiene el Paraguay en este plazo para llegar a ser un país, digamos, en ese esquema donde vos le pones de calificación crediticia y vía spread, que estamos hablando hoy, de ser grado de inversión. Ahí va a quedar en el radar de todos los fondos grandes de inversión, o sea, con lo cual podría venir muchísima más plata de la que viene de fondos de afuera. Otros factores que toman en cuenta las calificadoras de riesgo, te toman la diversificación en el comercio exterior. Hoy en día nosotros todavía tenemos bastante polarizado con tres: energía eléctrica, soja, grano de soja principalmente, y ganadería, con lo cual también es importante empezar a diversificar un poco más la matriz productiva. El desafío que está y con los avances que tuvo Paraguay, yo creo que se puede llegar tranquilamente, y las perspectivas de Paraguay en este contexto son muy promisorias. ¿Es o no preocupante el porcentaje de deuda? Yo creo que no, es de los más bajos de la región por lejos. Brasil, Argentina están arriba del 80, 100%, o sea, no creo. Además, Paraguay también tiene baja presión impositiva. Tenemos 10%, o sea, además está aumentando la matriz productiva también, o sea, yo creo que Paraguay tiene demasiadas aristas para poder cubrir ese crecimiento o salto en la deuda que tuvo recientemente. Y además no nos olvidemos de que el spread que está pagando Paraguay, hace unos años Paraguay se endeudaba al 4,50, 5%, hoy está endeudándose en el rango del 2,10, 2,20% a 10 años, con lo cual le bajó a la mitad el gasto corriente por intereses de deuda. Yo sinceramente me imagino, vos me decís, ¿cómo lo ves a Paraguay de acá a 5 a 10 años? Y como una economía con grado de inversión, con toda la infraestructura, bastante de la infraestructura completada, y le veo una Suiza de Sudamérica. Bueno, gracias Sebas por compartir conmigo este café. Vale. En 10 minutos de Market Data. No, muchas gracias a vos, Ivonne, y bueno, un placer. Vamos a seguir hablando de estos temas que son totalmente apasionantes.